Vamos a ir siguiendo paso a paso. Fíjense cómo nos armó. Vamos a ponerle en el visor. Update alumno, set alu. Cómo nos armó la consulta. Donde antes directamente nosotros acá le poníamos el valor. Bueno, ahora le ponemos este parámetro que va a ser a veces de variable. Crea una nueva de conexión en la base de datos esta que venimos trabajando. La abre. Vamos generando los parámetros. Al comando le vamos a agregar todos los parámetros que hemos creado. Acá ejecutamos. No vemos nada, pero tampoco se lanzó una excepción. Quiere decir que todo salió correctamente. Entonces, si esto anduvo como nosotros planeábamos, el alumno 1 ahora tiene que tener de apellido Gómez y tiene que tener otro legajo y otra fecha de nacimiento. Para ello vamos a la base y fíjense qué rápido lo actualizó. Entonces, de esta manera nosotros utilizamos los parámetros en lugar de poner en duro o hardcodeado, como se dice, a las variables estas de acá. Entonces, protegemos nuestra aplicación porque de esta manera nosotros le decimos en donde va un string va a poder poner un string, donde va un número va a poder poner un número solamente. Fíjense qué pasa si yo, por ejemplo, acá en vez de mandar una fecha, mando un string. Acá vamos a poner esto, vamos a hacer este pequeño cambiecito acá, porque actualizar alumno recibe un date, vamos a ponerle que reciba un string, supongamos que nos hemos equivocado al programar, pero acá sabemos que va un tipo date en fecha de nacimiento, pero nosotros le vamos a mandar un hola, vamos a poner un breakpoint acá, ejecutamos, saltamos hasta acá, fecha de nacimiento hola, le decimos que es del tipo date, agregamos todos los parámetros, ejecutamos y fíjense cómo viene a la excepción. Dice, no coinciden los tipos de datos en la expresión de criterios. Básicamente lo que nos está diciendo es que estamos queriendo poner un string en donde tenemos una fecha. Volvemos esto a dejar como estaba. Y bueno, obviamente acá en la base de datos no cambió nada. Le actualizo la tabla y no cambió nada porque no se afectó ninguna fila. Entonces el uso de parámetros es importante para lo que vamos a estar realizando nosotros. Volvamos acá. Entonces ya que conocemos cómo se trabajan con los parámetros, vamos a copiarlos y vamos a utilizarlos también para la opción de agregar. Salvo que el agregar nos lleva el ID porque lo genera automáticamente. Vamos a copiar esto. Vamos a copiar esto. Y acá ya no necesitamos las comillas, no necesitamos nada. Fíjense cómo nuestro código va quedando mucho más limpio, más fácil de seguir. Fíjense lo que cambió de lo que era una cosa a lo que es ahora. Bueno, este ID ya no va más. Haremos lo mismo, para probarla la copiaremos entera tal cual está acá, la llevamos a nuestra consola de pruebas, la pegamos por acá a toda la función, acá vamos a llamar al método agregar alumno, vamos a ponerle otro apellido,
y otra fecha. Ejecutamos. Y acá nos dio una excepción. Y esto es por un error común que tenemos por ahí los programadores al copiar y pegar. Fíjense, apellido. Al copiar y pegar me olvidé de actualizar acá, así que ya mismo arreglamos eso. Lo vamos a arreglar en todos lados. Guardamos. Y ahora sí, volvemos a ejecutar nuestra consolita. Le damos play. Y ahí se ejecutó correctamente. Si terminamos y vamos a nuestra base de datos, cerramos y volvemos a abrir, vemos cómo agregó el nuevo alumno. Es bueno ir viendo estos pequeños errores que se van sucediendo porque, bueno, para que podamos prestar atención a medida que vayamos desarrollando nuestra aplicación. Entonces, tenemos la función agregar alumno, tenemos la función actualizar alumno y tenemos la función eliminar alumno. Acá nos faltaría poner el parámetro ID. Venimos a O comandos. Parámetros. Add. Y con esto ya terminaríamos toda la capa de acceso a datos de la parte de alumnos. Acá tenemos los métodos agregar alumno, actualizar alumno, eliminar alumno y buscar alumno. Este lo dejamos para el último porque es el más fácil. Vamos a copiar todos estos parámetros y vamos a poner acá. Que la búsqueda la pueda hacer por ID, apellido, nombre, legajo o fecha de nacimiento. En el .NET, ciertas variables tienen una conformación distinta en su inicialización. Por ejemplo, las variables del tipo integer, cuando nosotros las declaramos, su valor es 0. Lo vamos a comprobar. Venimos acá a nuestra aplicacióncita de consola. Vamos a comentar esto. Y yo voy a declarar, por ejemplo, una variable del tipo integer. Si nosotros la escribimos en pantalla, vemos que nos pone 0. Si la declarásemos como del tipo fecha, fíjense, nos pone 1 del 1 del 01-1200 AM. O sea, tienen valor. Pero si yo declaro una variable, por ejemplo, del tipo string,
no tiene nada. Fíjense que no imprimió nada. Entonces, hay variables que se inicializan y hay variables que no. Hay variables que son nuleables y hay variables que no son nuleables. Si yo la declaro ahí como nullable of date, no nos pone nada. Si le saco esta declaración, si le saco el nullable, nos pone un valor fijo. Entonces, en determinadas aplicaciones vamos a necesitar que nuestras variables admitan nada como valor. O sea, que admitan nulos, que admitan que sean nuleables. Para eso utilizamos una instrucción que se llama nuleable. Y la vamos a emplear solamente en los tipos de datos integer, de tipo de datos numéricos y de tipo de datos fecha. Entonces, en la declaración, en vez de poner integer, ponemos nullable of integer. Y con la fecha hacemos lo mismo. Nullable of date. Acá para ID y fecha de nacimientos, haremos que nos ponga valores nullables. ¿Cómo procederemos acá? Primero el try catch. Finally. Esta parte de acá la vamos a copiar. Salvo la parte de el SQL. Y acá vamos a hacer un select asterisco from alumnos. Vamos a declarar la variable where, que es la que utilizaremos para aplicar nuestros filtros. E iremos viendo uno por uno estos valores si tienen algo. Al where lo vamos a inicializar con comilla comilla. Lo que haremos es recorrer parámetro por parámetro e ir viendo si tiene o no algún valor. Empezaremos por el ID. If id.hasValue quiere decir que se ha seteado un valor, que tiene escrito un valor, then, entonces en la cadena where le vamos a hacer que nos coloque alu-id igual a arroba pmtid. Esto lo vamos a llevar acá arriba. Entonces, si esto es así, dim pmt as new o ldb parameter, que se va a llamar arroba pmtid. Y su valor va a ser el que venga designado en ID. Entonces hago comandos. En los parámetros agregamos este que acabamos de crear.